Harry Truman fue el presidente número 33 de Estados Unidos y permaneció en el poder durante un lapso de 8 años, entre 1945 y 1952, por lo que estuvo al mando de este país durante la primera fase de la Guerra Fría, en la que abarca de 1947 a 1953. En ella igual hablaré acerca de su mandamiento, la ayuda económica que tenía en Grecia y Turquía, el Plan Marshall y la OTAN. La doctrina Truman, resistencia global al comunismo. Primeramente, ¿qué es la doctrina Truman? Se marca como definitivamente las diferencias ideológicas, políticas, sociales y económicas existentes entre las dos principales potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, las cuales se denominaron superpotencias mundiales. Por otro lado, en un discurso ante el Congreso el 12 de marzo de 1947, Harry Truman hizo la siguiente afirmación: creo que la política de Estados Unidos debe ser apoyada en los pueblos libres. En este discurso tuvo como objetivo conseguir una ayuda de 400 millones de dólares a Grecia y Turquía, países en los que ya no podía conseguir ayuda de una debilitada Gran Bretaña. En Grecia se desarrollaba una gran guerra civil entre un gobierno conservador pro-occidental y guerrillas comunistas, y Turquía había estado bajo la presión soviética. Otro punto importante fue el Plan Marshall, la cual era un plan promovido y financiado por los Estados Unidos para la recuperación económica de varios países de Europa, principalmente Alemania. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el nombre fue oficial del plan y fue Plan de Recuperación Europea. Y así el bloqueo de Berlín. La ciudad de Berlín fue bloqueada, pero la Alemania Occidental lo resolvió instalando un puente aéreo que mantenía la comunicación entre Berlín Occidental y el resto de la Alemania Occidental, y que fue un total éxito, aunque estuvo a punto de desencadenar un conflicto directo entre las dos grandes potencias. Las consecuencias que tenía en sí la doctrina Truman era la marca definitivamente de las diferencias ideológicas, políticas, sociales y económicas existentes entre las dos principales potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, las que se denominaron superpotencias mundiales. Y asimismo, en el discurso proclamado por Truman puso en conocimiento mundial el rechazo norteamericano hacia la política expansionista de Stalin. Otro personaje que marcó un hito muy importante fue Joseph Stalin, la cual nació el 18 de diciembre de 1978 en Gori, y fue dirigente soviético que gobernó la URSS desde 1999 hasta su fallecimiento en 1953. Se dice que pensaba tener todo bajo control, pero de cierto es que estaba preocupado de cierta manera, ya que tenía miedo hacia la tensión que tenía Truman o a los norteamericanos, ya que en ella se decía que tienen nuevas armas de destrucción masiva poderosa, pero él no. Asimismo, acabada la guerra, extendió el dominio comunista sobre la mayor parte de los países liberados por el ejército soviético, en las que se establecieron las denominadas democracias populares, uno de los elementos que propició el inicio de la Guerra Fría. De este modo, se dice que participó en varios encuentros con líderes aliados, como el llamado de los Tres Grandes, como Churchill, Franklin Roosevelt en Yalta y en Potsdam, en 1945, en las que logró el reconocimiento internacional de una esfera de influencias soviéticas en Europa del Este y mostrándose como un formidable negociador, según el propio secretario del Exterior británico, Sir Anthony Eden. Y finalmente, este personaje falleció el 5 de marzo de 1953. ¿Quién fue John Fitzgerald Kennedy? John Fitzgerald Kennedy fue el 35º presidente de los Estados Unidos. Gobernó de 1960 a 1963. Durante su gobierno tuvo lugar la invasión a Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles, la construcción del Muro de Berlín, la intervención en Vietnam y otros.
Con la invasión a Bahía de Cochinos se buscaba derrocar el régimen comunista de Fidel Castro en Cuba, por lo que el 17 de abril de 1961 Kennedy ordena ejecutar el plan de invasión. Este fue un total fracaso. Durante su mandato, Kennedy manejó la coexistencia pacífica e invirtió considerablemente en la investigación científico-espacial. La crisis de los misiles inició en 1962 debido a la presencia de misiles soviéticos en Cuba. Finalmente, Kennedy y Nikita Khrushchev, líder soviético, acordaron retirar los misiles de Turquía y Cuba respectivamente, a más del compromiso estadounidense de no invadir Cuba nunca más. En América Latina, Kennedy estableció la Alianza para el Progreso, para ayudar económicamente a estos países, similar a lo que fue el Plan Marshall en Europa. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy es asesinado, dando fin a su mandato. Nikita Khrushchev nació el 17 de abril de 1894 y falleció el 29 de agosto de 1971. Accedió al cargo de secretario general del partido tras la muerte de Stalin. En 1956 denunció los crímenes de Stalin en su informe secreto e inició el proceso de la desestalinización. Lanzó la política de coexistencia pacífica con los Estados Unidos, país que visitó en 1959. Fracasó en el Congo, pues no consiguió compensar la ruptura chino-soviética. Mao Zedong rechazó la desestalinización y la coexistencia pacífica, acusando a la nueva dirección soviética de revisionismo. Por otro lado, su tentativa de expulsar a los occidentales acabó con la construcción del muro de Berlín. De la misma manera, su último gran error fue provocar la crisis de los misiles en Cuba. Obtuvo grandes logros en la carrera espacial. Uno de ellos fue el lanzamiento del primer satélite en 1957, fomentó la investigación científica, prestó mayor atención a la agricultura y le dio prioridad al abastecimiento de bienes de consumo, iniciando una nueva política económica. El 12 de octubre de 1964 fue convocado para una reunión al día siguiente en el Kremlin, en donde los presentes cesaron y destituyeron a Khrushchev de todos sus cargos. El 11 de marzo de 1985, Mikhail Gorbachev fue nombrado secretario general del PSUS, que significa Partido Comunista de la Unión Soviética. La situación en la que se enfrentaba el nuevo líder del Kremlin era bastante lamentable, ya que su economía se encontraba al borde de la bancarrota y por otro lado, la sociedad soviética se encontraba sumergida en una verdadera crisis moral, la cual se caracterizó por la falta de compromiso ideológico y la desconfianza en general. En el año 1986, Mikhail Gorbachev crea la doctrina del nuevo pensamiento político, el cual se caracterizaba por la interdependencia global, tratando de buscar una acción recíproca, constructiva y creadora al mismo tiempo para impedir la catástrofe nuclear y que la civilización pueda sobrevivir. La tendencia apuntada por Mikhail Gorbachev desde el inicio de su mandato se vio amplia por una serie de acontecimientos que hicieron absolutamente evidente la necesidad de reformas, que entre ellas la más destacada fue la catástrofe nuclear de Chernóbil. Con lo que respecta a la catástrofe nuclear de Chernóbil, esta se originó en Ucrania el 26 de abril de 1986, la cual provocó un escape radioactivo de 200 veces superior al de las bombas atómicas que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Según fuentes de la Organización Mundial de la Salud, esto les obligó a la evacuación de más de 500.000 de personas. Chernóbil había incrementado la conciencia general de las carencias y limitaciones del sistema económico soviético.